Un, dos, un, dos. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Em, la tercera mentoría, bienvenidos a su tercera mentoría para Megazumos. Pero es la segunda, porque la primera es de patrocinios y la consideramos como la cero. Pero bueno, bienvenidos a su mentoría de magnetismo y torque. ¿Ok? Recuerden que sus mentorías están divididas en preparación, desarrollo y práctica. Entonces, esta es una de las mentorías de preparación. En esta vamos a ver unos principios que son muy importantes para sus mega. Quien no sepa o quien no vea esta mentoría y no sepa lo que vamos a ver dentro de la mentoría, la verdad es que no va a poder hacer un mega. Entonces, es muy importante que pongan atención, tomen nota, este, pausen el video si es necesario para que empiecen a hacer las cosas conmigo. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar rápidamente de los conceptos que vamos a estar hablando el día de hoy, que pues es torque y magnetismo. Torque ya hemos hablado un poco de él. En ese sentido, hoy vamos a hablar muy específicamente del torque, pero la verdad es que eh, ya hablamos bastante de él en la mentoría pasada. Entonces, hoy vamos a hablar de unas cosas un poquito más avanzadas del torque, pero bueno, la definición del torque es aquí, que es fuerza rotacional aplicada alrededor de un objeto de un eje, ¿vale? Puede haber un torque natural o por palanca, o podemos también hablar de un torque provocado por una fuerza electromagnética, ¿no? Como lo puede ser en los motores eléctricos, ¿vale? Es muy importante que tomemos eso en cuenta, ¿va? Por otro lado, tenemos el magnetismo, ¿vale? Es el segundo tema del día de hoy. Y pues se refiere a un fenómeno físico de cargas eléctricas que se atraen o se repelen con varios objetos, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de torque. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo que yo creo que todos hemos visto ya. Lo voy a leer. Cuando queremos apretar una tuerca o un tornillo, le aplicamos una fuerza de manera de giro. Mientras mayor sea la distancia de aplicación de la fuerza al objeto, más fácil será hacerlo girar. Significa que mientras más largo de palanca tenga, que de hecho aquí viene la fórmula, porque es igual a fuerza por distancia por el seno de ambos elementos, pues voy eh, a tener un torque más eficiente, ¿no? Aquí viene la fórmula de cómo se ve representado. La X es el punto, digamos, en el que estoy rotando o donde se está aplicando el torque. La fuerza, pues, es la flecha que está apuntando hacia abajo y la distancia, pues, es la línea horizontal azul que podemos ver en color marino, ¿no? Em, Cabe recalcar que esta es la forma en la que apreciamos el torque de forma natural o por palanca. No es similar el cómo vemos el torque en un motor, pero pues esta es como la fórmula, digamos, general, ¿no? El torque de un motor lo vamos a ver directamente sobre un eje sin necesidad de que haya un brazo de palanca. Sin embargo, vamos a ver otros tipos de esfuerzos que van a aplicar un torque sobre la llanta de nuestro robot, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Por ejemplo, la fricción, la fuerza del robot rival, etc. ¿No? Entonces, en ese sentido es muy importante que tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, em, esta es la fórmula, ya hemos visto torque. La verdad es que entre sus mentorías de nivel uno y estas y las veces que ya hemos visto torque, creo que no es necesario que nos detengamos tanto a ver torque. Entonces, aproveché la clase para ver un tema un poquito más divertido, que es engranes, ¿vale? ¿Qué es un engrane? Yo creo que todos hemos visto engranes, los que no, pues bueno, se los presento, aquí están, el amor de sus vidas. Se refiere a un mecanismo, aquí lo voy a leer, mecanismo que transmite movimiento circular entre dos ejes mediante el contacto de dos ruedas dentadas, ¿vale? ¿Qué significa? Que si yo quiero transmitir movimiento de un eje a otro, ¿vale? Tengo muchas formas de comunicarlos, ¿no? Existe algo que se llama transmisiones de movimiento y otra cosa que se llaman transmisiones de potencia, ¿no? Cuando yo transmito movimiento no necesito como aumentar o disminuir la potencia o velocidad, solamente quiero transmitir que un movimiento sea igual en el otro punto. Entonces, para eso tenemos bandas, cadenas, engranes, ¿vale? Que es como lo más común. Em, en casos más complejos, pues ya no utilizas, por ejemplo, eh, yo qué sé, bandas,
como de liga, ¿no? O sea, utilizas bandas industriales ya de caucho, etc. Bueno, el punto es, cuando nosotros estamos transmitiendo de un punto A a un punto B, por ejemplo, de un motor A, la banda de un transporte, de una transportadora. Tengo de dos sopas, o reviso que mi motor sea lo suficientemente fuerte para que el eje de salida mueva la banda, o tengo que hacer una transmisión de potencia y de movimiento para que con ese motor, que a lo mejor es muchísimo más pequeño de lo que necesito, con ese simple motor yo pueda empezar a mover la banda a base de una transmisión. Ahorita vamos a ver cómo hacer que un motor chico, en teoría, mueva algo muy pesado, ¿vale? Obviamente contiene sus letritas chiquitas, pero en general, pues digo, los engranes es un ejemplo de cómo usar ese tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de las partes de un engrane, ¿ok? Aquí tenemos un engrane. Eh, Si se dan cuenta, hay muchas variables aquí. Parte alta del diente, ancho de cara, círculo de adendum, círculo paso primitivo, espesor, adendum, dedendum, que son los que están abreviados acá en la parte izquierda. Flanco, cara, paso, etc. Ahorita quédense con que tengo esta medida que se llama paso. Se dan cuenta, empieza en este puntito y termina en este otro. Esto nos debe dar em, una referencia de que el paso es la distancia que hay entre dientes, ¿no? De donde empieza un diente, o bueno, más bien de donde termina un diente hasta donde termina el otro diente. Es decir, considerémoslo como la distancia completa del diente, ¿no? Aunque aquí hay un espacio, eso se considera parte del diente, ¿vale? Porque al final del día es una unidad estándar. Se dan cuenta, tenemos que de una línea imaginaria que por alguna razón se llama círculo de paso primitivo, si nosotros pasamos hacia arriba del círculo paso primitivo, tenemos el adendum, y si tenemos hacia la parte inferior, tenemos el dedendum, ¿vale? Se refiere a la parte superior y exterior del diente, viéndolo desde el punto medio del diente. Ojo, no es un punto medio exacto, no es que si el diente mide 10 milímetros, 5 milímetros son de dedendum y 5 milímetros son de adendum, ¿vale? Para yo poder calcular esto que se llama círculo de paso primitivo, existen fórmulas que son muy sencillas, pero hay que saber cuándo usar una y cuándo usar otra. Más que nada porque, bueno, los gringos usan todo en pulgadas y los demás países usamos todo en milímetros. Pero pues ya ahorita llegaremos a esa parte. Entonces, como les comentaba, existe algo que se llama diámetro primitivo, que es este de aquí del medio. O sea, en esta imagen lo único que quiero que pongan atención es que tenemos tres diámetros diferentes en el engrane, el de E, de P y de I, que es diámetro externo, diámetro primitivo, diámetro interno del engrane. Ten en cuenta, el externo es donde topa el diente, el interno es donde inicia el diente y el primitivo es esa línea imaginaria que está a la mitad, pero no está exactamente a la mitad. ¿Vale? Que se le llama diámetro primitivo. ¿Qué es el diámetro primitivo? Es la distancia, es el rango de contacto de un diente, perdón, de un engrane, para que el contacto en sus dientes con otro engrane sea siempre tangencial. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos una imagen de cómo se configuran los engranes cuando diseñamos con engranes, ¿vale? Una cosa es diseñar engranes o para engranes y otra cosa es diseño con engranes. Entonces, ahorita vamos a ver cómo usar engranes que ya existen. Hacer engranes podemos verlo, pero la verdad es que no es necesario porque vamos a comprar los engranes. Es muy caro mandar a hacer engranes y la verdad es que la industria es como mandar a hacer un tornillo, básicamente. Entonces, podemos darnos cuenta que aquí se ven los dos diámetros primitivos de uno de cada engrane y vemos que están en contacto en un solo punto, ¿vale? Cuando una línea y un círculo o dos círculos se tocan una sola vez, se dice que son tangentes, ¿no? Entonces aquí tienen una relación tangente estos dos círculos. Ahora, ¿por qué es tan importante que estén en tangencia esos dos círculos? Cuando, perdón, cuando tenemos los engranes sin tocar, ¿vale? Sus diámetros primitivos, significa que están muy separados. Que estén muy separados van a ser
que los dientes tengan juego, ¿vale? ¿Qué va a hacer el juego a altas velocidades? Va a empezar a raspar los engranes y al final del día las fricciones van a hacer que los dientes se calcoman y básicamente que el engrane pierda dientes. Ahora, ¿qué pasa si mis diámetros primitivos, en vez de ser tangentes, son secantes? Que es secante, que se tocan por lo menos dos veces, ¿no? Entonces, en vez de que estén completamente alineados, están muy apretados. Eso que va a hacer que las fuerzas de compresión empiecen a hacer que haya muchas fricciones internas y pueden llegar inclusive a quebrarse los engranes a compresión, ¿no? A estar aplastándolos. El diámetro primitivo, la tangencia en los diámetros primitivos, asegura que los engranes eh, se muevan de la forma correcta, ¿vale? Que tengan la holgura correcta, que tengan la precisión correcta, que siempre sean tangentes y que tengan el tiempo de vida definido por el fabricante, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta que va a abrir solito rápidamente. Eso no lo hice en la clase porque me dio flojera, en la clase presencial, pero lo voy a hacer aquí con ustedes. Que cuando yo estoy diseñando con engranes, ¿vale? Normalmente lo que hago cuando diseño con engranes es diseño una placa que va a soportar a los dos engranes, ¿no? Entonces, dejemos que cargue. Ah, there you go. Entonces, suponiendo que tengo una placa aquí que me está sirviendo para engranes, yo tengo que, antes que dibujar el diámetro exterior del engrane, tengo que dibujar el diámetro primitivo de cada engrane, ¿vale? Supongamos que el diámetro primitivo de este engrane es de 65, este acá es de 35, y lo que tengo que hacer es, le doy coincidencia a estos dos de tangencia, ¿vale? Y sin importar dónde estén en la placa, pongamos que quiero que este esté aquí y pues no sé, que esto se vea así, ¿no? Que la placa se vea así. Sin importar dónde esté este otro círculo, la distancia de centros de cada uno de los engranes es correcta, ¿vale? Acuérdense que al final del día cuando diseñamos para engranes, o perdón, con engranes, lo que más nos interesa realmente es la distancia a centros, porque los engranes ya existen. Lo único que necesito es un bracket o un marco que me ayude a asegurar que los engranes estén en la distancia correcta, ¿no? Suponiendo que, no sé, tengo un eje de 8 milímetros, también acá 8 milímetros, entonces yo extruyo esto, no sé, a un cuarto de pulgada, y pues en teoría, si yo pongo aquí un eje y aquí pongo el otro y pongo los engranes, deberían estar alineados perfectamente los engranes, ¿vale? Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que los engranes solo tocan una parte de sí mismos con los demás engranes, una sola parte al mismo tiempo siempre. Es decir, un engrane no toca dos dientes al mismo tiempo con otro engrane. Siempre es un diente de un engrane, toca con el diente del otro engrane, pero solo uno. Cuando, no sé, cuando este par de dientes se despega, el siguiente ya debe estar en contacto, ¿vale? Por eso es muy importante y por eso estoy haciendo mucho hincapié en que sigamos mucho el diámetro primitivo, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculo yo el diámetro primitivo? Perdón. ¿Cómo calculo yo el diámetro primitivo? Si se dan cuenta, este es un screenshot de un engrane. Así tal cual viene el screenshot, así viene la ventana de compra de la tienda de KHK. Nosotros compramos engranes de KHK o al menos como lo estándar de calidad que tenemos. Y se dan cuenta, y al final del día, el título de tu engrane es lo más atractivo para el lector. Entonces sueles incluir los datos más importantes en el título, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, vienen muchos datos. Bore type, number of teeth, bore, pitch diameter, face width, total length, shape of diameter, etc, etc, ¿no? De hecho, inclusive viene aquí el pitch diameter, pero la verdad es que es más importante que lo sepan calcular, porque no todos los fabricantes se lo van a dar, ¿vale? O es muy tardado, como estarlo buscando. Entonces, en el nombre que viene, módulo, aquí dice módulo 0.5, 22 dientes, ¿vale? Esos son los dos datos más importantes de mis engranes. Obviamente ya después, cuando estoy en proceso de manufactura, es buena idea que
tenga conciencia de, este viene de un barreno de crudo, este viene con una forma S3T, este viene con un orificio de 4 milímetros, ¿no? Pero por ahorita quedémonos con número de dientes y módulo, ¿no? Aquí hay algo muy interesante, de hecho viene pitch diameter 11 milímetros, ¿vale? Y sabemos que tiene un módulo de 0.5 y, y 22 dientes. Algo nos tiene que sonar de que por ahí tiene que ir la cosa, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, 11 milímetros es la mitad de 22, ¿no? Es como si multiplicáramos 22 por un factor de media. Y justamente tenemos una cosa que dice módulo de 0.5, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la explicación de eso. Aquí hay una comparación de las reglas que hay que seguir respecto a un engrane métrico y un engrane estándar, que se refiere a engranes en milímetros e engranes en pulgadas, ¿no? Entonces, vamos a leer rápidamente qué es el módulo y qué es el pitch. Son cosas diferentes, pero se refieren al mismo concepto, ¿vale? Módulo, usado en engranes milimétricos, que están en sistema métrico, representan cada cuántos milímetros hay un nuevo diente. Solo los engranes que tienen el mismo módulo entre sí pueden interactuar. Para calcular el diámetro primitivo de un engrane hay que multiplicar su módulo por el número de dientes que se tiene, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, como me están diciendo módulo 0.5, y acá dice hay que multiplicar el módulo por el número de dientes, literalmente yo puedo multiplicar 0.5 por 22 y me da el diámetro primitivo, 11 en este caso. ¿No? Eso es para engranes milimétricos, perdón, engranes métricos, este, que yo sé que están en milímetros, ¿vale? El módulo solo va a aparecer en ese tipo de engranes. Cuando yo estoy hablando de engranes estándar, o sea, engranes que están en pulgadas, va a haber un concepto diferente que se llama pitch, ¿vale? Vamos a leer qué es el pitch. Pitch, usado en engranes estándar que están en pulgadas, representa cuántos dientes caben en una pulgada. Es decir, en esta pulgada, este engrane tiene un módulo de 20, perdón, un pitch de 20. Significa que estos dientes están de la medida exacta para que por cada pulgada que hay lineal quepan 20 dientes. ¿Ok? Esa es como la diferencia que hay. Los gringos están locos, hacen todo en pulgadas, les encanta. Alguien debe como hablar algo al respecto, pero bueno. Representa cuántos dientes caben en una pulgada. Solo los engranes que tienen el mismo módulo pueden interactuar entre sí. En este caso, está mal aquí. No debería ser módulo, debería ser pitch. Pero bueno. Para calcular el diameter pitch de un engrane hay que dividir el número de dientes del engrane entre el pitch del mismo. ¿Qué significa? Que si yo tengo un engrane de 20 de pitch y tengo 60 dientes, tengo que agarrar 60 entre 20 para calcular el diámetro primitivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es multiplicar el módulo por el número de dientes, este es dividir el número de dientes entre el módulo, ¿vale? Ahora, ya que en teoría sabemos cómo calcular los diámetros primitivos y que en teoría sabemos cómo se tienen que diseñar brackets que sostengan a los engranes, que en teoría eso se le llama, cuando tengo engranes, estoy hablando de un tren de engranes o una caja de cambios o un reductor. Vamos a ver qué tipos de cajas de cambios justamente existen, ¿no? En este sentido, cuando nosotros hablamos de una reducción de engranes, ahí estamos hablando de un concepto muy usado en todos lados, ¿no? Cuando nosotros manejamos, bueno, disculpe, estoy viendo mis mensajes. Cuando nosotros manejamos un coche estándar, tenemos que meter primero primera marcha, segunda marcha, tercera marcha, cuarta marcha. Todo ese tipo todas esas marchas son configuraciones de engranes diferentes, ¿no? Primera configuración de engranes, segunda configuración de engranes, tercera configuración de engranes. Entonces, la definición tal cual de reducción de engranes, que es lo que tenemos en las cajas de cambios, es dispositivo mecánico que reduce la velocidad de rotación de un motor mientras que aumenta su torque. Ojo, puede ser al revés, pero tiene otro nombre. Ahorita vamos a hablar de ello. También se le conoce como reductor de velocidad o caja de cambios. Ok, entonces, ¿qué tipos de cajas de cambios existen? Aquí tenemos los dos tipos que existen, el tren de engranes simple y el tren de engranes compuesto por etapas, ¿vale? El tren de engranes simple, la verdad es que ya no se utilizan más sprockets, bandas, etc. ¿Por qué? Porque la verdad es que aquí se está desaprovechando este material o efectividad.
comparado con una banda, ¿no? Que es más liviana. Pero bueno, cada quien tendrá como sus necesidades. A lo mejor esto te sirve para alimentar varios ejes que están muy cerca entre ellos, pues adelante. Perdón, pero usualmente buscamos que las reducciones de engranes sean compactas, ¿vale? En ese sentido, en Artemis vamos a estar usando trenes de engranes compuestos, específicamente de dos etapas la mayoría de las veces. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una etapa, dos etapas, ¿vale? Este tren de engranes compuestos de la imagen es de dos etapas. ¿Qué es una etapa? Un par de engranes. Entonces aquí tenemos un par de engranes y luego aquí otro par de engranes. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con el tren de engranes simple? Que acá tenemos un eje que se comparte en la salida de la primera etapa y la entrada de la segunda, ¿no? Eso se le llaman engranes compuestos. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esto? Ahorita más adelante vamos a ver cómo calcular reducciones de esta forma. Hay una fórmula diferente para el tren de engranes simples, pero vamos a descartar ver eso. Porque para un megasumo nos sirve más que veamos engranes compuestos, ¿vale? Entonces aquí hay unas preguntas que vamos a contestar a base de este video, ¿vale? Eh, en este video me gustó, uno, porque no tuve que hacer nada al respecto, dos, porque les explica bastante bien cómo hay que, vamos a mover mi cámara, listo, cómo hay que calcular los radios, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de reducciones de engranes, siempre vamos a escuchar algo que dicen, ¿no? Trae una reducción de 5-1, trae una reducción de 3-1, trae una reducción de 8-1. Entonces, ¿qué rayos es una reducción? Es un factor que describe de forma muy breve la relación que hay de número de dientes entre dos engranes, ¿ok? Aquí viene muy bien descrito, por ejemplo, en la parte de arriba. Dice que para una reducción, ¿vale? Bueno, aquí viene la fórmula, aquí arriba, ¿no? Nada más que no se ve muy bien, pero dice que el radio, el gear radio o el radio de engranes va a ser igual a dividir el engrane conducido, el driven, entre el engrane conductor, el drive, ¿vale? Eso significa que si yo quisiera sacar la relación de estos dos engranes, suponiendo que el que conduce es el rojo, es el chico, y el verde es el conducido, o sea, el que se está moviendo por la fuerza del conductor, va a tener que agarrar el driven 30 entre el drive. 30 entre 15, aquí viene 30 entre 15 igual a 2-1, entonces 2 entre 1, entonces mi reducción es 2-1. Ahora, al revés, el verde, que digamos es el más grande, mueve al engrane chico, ¿vale? Este es el drive ahora y este es el driven. Entonces, la fórmula sigue siendo la misma, driven entre drive, ¿no? 15 entre 30. Esto es un medio, entonces la reducción es 1-2, ¿vale? Aquí es 2-1, este es 1-2. ¿Qué significa? Que por cada dos vueltas que dé el chico, el grande da una, ¿no? Bueno, en este caso. En este otro caso es por cada vuelta que da el engrane grande, el chico da dos, ¿ok? Es muy importante que tengamos este concepto. De hecho, aquí se dan cuenta, vienen nombres diferentes cuando un engrane chico mueve uno grande o cuando un engrane mueve un chico. ¿Ok? Este de aquí se le llama reduction porque estoy reduciendo la velocidad de mi eje de salida, por así decir, con respecto al de entrada. Pues si este de entrada viene a 10 revoluciones, este de acá va a venir a 5, ¿vale? Porque tenemos un factor de 2-1. Y este es al revés, ¿vale? El overdrive es sobresaturar la velocidad multiplicándola por un factor. Entonces, mientras el primer engrane, no sé, gira a 10 revoluciones, el segundo o el conducido va a girar a 20, ¿vale? Em, Cuando yo estoy hablando de reducciones, bueno, de cajas de cambios, usualmente lo que busco es reducir la velocidad y aumentar el torque. La mayoría de las veces, no siempre. Puede llegar a pasar que estés buscando un overdrive, ¿no? Eso depende de mucho de lo que estés buscando. Pero en general quédense con, estamos calculando un factor que me va a servir para después calcular otras cosas de forma más rápida. ¿Por qué me sirve? O bueno, más bien, ¿por qué si un engrane chico como uno grande se aumenta el torque y baja la velocidad? ¿Y por qué cuando lo hago al revés, pues pasa al revés, ¿no?
Imaginémoslo como un tema palancas, ¿vale? Déjenme saco Paint de acá. Suponiendo que tengo un engrane chico y un engrane grande, ¿vale? Y pues sus puntos de rotación están respectivamente en sus centros, ¿no? Entonces, este, la distancia que hay de sus centros al exterior de ellos va a estar representada con la línea roja y verde, ¿no? Voy a poner aquí, este es tu centro, este es tu otro centro. Y los engranes transmiten fuerza, ¿vale? En ese sentido, la fuerza, como estamos transmitiendo de forma tangencial, la fuerza se va a ver completamente a 90 grados con respecto al centro del engrane, ¿vale? Este flecha azul va a representar cómo se ve la fuerza aplicada sobre los engranes, ¿vale? Este va a representar la fuerza aplicada sobre los engranes, independientemente de cuál engrane mueva cuál. Pero la parte interesante es, suponiendo que este es el engrane que está moviendo al engrane grande, ¿vale? El chico mueve al engrane grande. Este es el engrane de entrada y suponiendo que este es el engrane de salida, podemos hacer el cálculo de torque. La fuerza viene de este eje. Entonces, esta es la fuerza del engrane de entrada, fuerza de entrada, ¿vale? Y sobre este punto voy a hacer rotar este otro engrane. Entonces, este es mi punto de rotación, ¿vale? Este es mi punto de rotación. Y esta es mi distancia de torque, ¿no? Entonces, el torque, vamos a poner este ejemplo que es el ejemplo uno, ¿no? El torque del uno va a ser la distancia A, vamos a llamarle a esta distancia A por la fuerza de entrada, ¿no? Ahora, suponiendo que esta fuerza es constante, o sea que no estoy variando la fuerza, vamos a cambiar, vamos a cambiar los parámetros, ¿ok? Supongamos que ahora este es el engrane de salida y este es el engrane de entrada, es decir, este es el engrane que ahora está moviendo a este otro, ¿vale? ¿Cuál va a ser la distancia de palanca? Ahora va a ser la distancia, vamos a llamarle P, ¿no? Entonces el torque para el ejemplo 2 va a ser igual a la distancia B por la fuerza de entrada. Ahora, directamente sabemos que como distancia A es mayor a la distancia B, por lo tanto, el torque en el ejemplo 1 va a ser mayor al torque en el ejemplo 2, ¿vale? Queda claro por qué un engrane chico puede mover más fácil a un engrane grande que un engrane grande pueda mover un engrane chico. Queda claro, espero, quiero pensar. Entonces, con este ejemplo en mano, ups, ahí creo que lo pueden ver, pueden pausar el video, pueden comprenderlo, pueden regresarlo para volver a escuchar la explicación. Si necesitan que les expliquemos en persona, vayan a la oficina de Artemis, todo el mundo sabe dónde está. Espero que con este ejemplo quede muy claro este, cómo funcionan los torques en un engrane. Igual voy a poner el video. Dije que voy a poner el video. Perfecto, no se puso el video. Bueno, no hay mucho tema. Aquí se ve la imagen perfecto y es más que suficiente. Entonces, la pregunta, ¿qué ventajas me da una reducción a un overdrive? Creo que ya se contestó. La reducción me da más torque, el overdrive me da más velocidad. ¿Qué pasa cuando tengo más engranes? Es decir, cuando no tengo una sola etapa, cuando tengo más de una etapa, ¿vale? Vamos a volver a abrir Paint rápidamente.
Supongamos que tengo un engrane chico que luego va a un engrane grande y luego acá tengo un engrane chico que comparte eje que va a otro engrane grande acá. Suponiendo que este es el eje de entrada y este es el eje de salida. Vamos a asumir que este es de 10 dientes, ¿vale? El que este engrane es de 10 dientes, que este es de 50. Vamos a asumir que este es de 10 dientes de nuevo, ¿vale? Y vamos a asumir que este es de 50, este de acá. Entonces, em, la primera transmisión de potencia que hay es de aquí a acá, ¿vale? Quedamos que el cálculo es el driven entre el drive. Eso significa que me va a dar una reducción de 50 entre 10. Eso me va a dar 5 entre 1. En teoría esto de aquí es una reducción 5 a 1. Qué feo 1. 5 a 1. Y ahora vamos a calcular la que hay de aquí a acá, ¿vale? Vamos a ver, de este a este también tengo un 50. Vamos a cambiar los datos para que sea más divertido. Mm, mm, Vamos a suponer que aquí tengo un 30 dientes. Entonces, es el drive, perdón, el driven, que va a ser el de 30, el conducido, entre el drive, el conductor, que va a ser de 10. Esto me da 30 entre 10, me da 3 entre 1. Esta es una relación de tipo 3A. Ahora, ¿cómo sé cuál es la relación que hay de este engrane al de salida? Bueno, cuando tenemos engranes compuestos es muy sencillo. Solamente hay que multiplicar esta relación con esta otra, ¿vale? Entonces tengo 5 por 3, 15, ¿vale? Entonces aquí tengo 15. Ah, le voy a quitar esto. Entonces tengo que aquí tengo un 15. Uno por uno me va a dar 1. Eso significa que mi relación final va a ser 15 a 1, ¿vale? Es decir, por cada 15 vueltas que dé este eje, este de salida va a dar una nada más, ¿vale? O viceversa, por cada newton metro que tenga de torque sobre este eje, este va a tener 15 veces más. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, ¿se dan cuenta? No es muy complejo el tema de los engranes, solamente hay que explicarlo bien, hay que saber de dónde salen las cosas, de dónde conseguirlas y pues no cagarla entre cruzar medidas, etc. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir. Lo siguiente sería hacer un ejemplo, lo voy a hacer con ustedes, no se preocupen. Voy a quitar esto. Vamos a tomar de ejemplo un Mainboard 775 de 24 volts. La pregunta aquí es, ¿qué es un Mainboard 775? Mainboard 775, 24 volts, ¿vale? Aquí lo tengo ya. Diseñamos una reducción de dos etapas. Reducción, sí. Una reducción de dos etapas y calcula el torque y velocidad de salida, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso. En, en la previa mentoría que tuvimos de velocidad de aceleración, teníamos una calculadora que calculaba la velocidad lineal con respecto al radio de la llanta y con respecto a, eh, me parece, la free speed del motor, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a agregar la reducción. En este sentido, vamos a anotar los datos que ya conocemos, ¿no? Sabemos que el motor es un Brembo 775. ¿Qué necesitamos saber del motor? Las RPMs que tiene y el stall torque, en este caso, porque vamos a calcular el torque que tiene, en teoría, ideal, ¿no?
Ahora, ¿qué más necesitan? Bueno, vamos a buscar primero esto, ¿no? Especificaciones. RPMs libres, 12.600. Te voy a poner 12.600. Torque. Viene en onzas pulgada. Genial. Onzas pulgada a newton. 120 onzas pulgadas son 0.84 newton metro. Ok. 0.84 newtons metro. No. Estos son RPMs, newtons metro. ¿No? Ahora, ¿qué más necesito saber? Diámetro de la llanta. Vamos a poner que es de 36 milímetros. 36, esto está en milímetros. Yo necesito tener el diámetro de la llanta en metros. Entonces voy a agarrar 36 y lo voy a pasar a metros. Pues está en milímetros, lo divido entre 1000. Listo, 0.036 metros. ¿No? ¿Qué más necesito saber? Necesito saber que voy a pasar las RPMs a revoluciones por segundo, ¿no? Velocidad radial, lo voy a poner. Aquí está en RPM. En RPS. Súper. ¿Cómo paso de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo? Divido entre 60, porque tenemos 60 segundos en un minuto, y ya tengo las revoluciones por segundo, que son 210. Entonces, este de aquí, voy a considerar mi velocidad de entrada, ¿vale? Mi velocidad de entrada, que yo sé que es esta de aquí. Pero yo no sé cuál es mi velocidad de salida, porque va a ser afectada por la reducción de engranes que yo lleve, ¿no? Entonces, yo no puedo calcular la velocidad lineal del robot como lo hacía antes, ¿no? ¿Qué hacía yo antes? Agarraba el diámetro de la llanta, lo multiplicaba por pi, ¿no? Por pi. Y eso me daba, o bueno, vamos a ver. Diámetro de la llanta. Vamos a poner por acá. Voy a poner aquí perímetro. Voy a poner en metros, ¿no? Ahora, ¿cuál es el perímetro de la llanta? Dado el diámetro. Pi por diámetro, ¿no? Pues aquí tengo pi. Ese es el diámetro de la llanta. Lo voy a reducir, ahí está. Y en teoría yo sé que en los minisumo, eso lo vimos la mentoría pasada, en los minisumos yo podía sacar cuántas vueltas daba en un segundo y cuánto recorría por vuelta en distancia lineal. Y eso me daba mi velocidad lineal teórica, ¿no? Entonces yo sabía que la velocidad lineal del robot era las revoluciones por segundo multiplicada por la distancia que recorría por giro, ¿no? Y, por ejemplo, tomando estos datos, me saldría que tengo una velocidad de 23.75 metros segundo, que es muchísimo, ¿no? No, no crean que tenemos eso, porque aquí falta algo. Estoy considerando que el motor no lleva ninguna reducción, que el motor simplemente va a ir pegado a la llanta. Pero en un megasumo, como lo podemos ver en este ejemplo de aquí, el motor primero pasa por una serie de engranes y después llega uno de esos engranes a la llanta. Entonces el hecho de que tengamos engranes conlleva una reducción, ¿no? O un overdrive, dependiendo. Entonces en este caso tenemos que calcular primero la velocidad de salida. Primero, bueno, lo voy a poner acá.
Velocidad de salida. ¿Qué es la velocidad de salida? Va a ser la velocidad de entrada multiplicada por un factor de gear ratio. Vamos a ponerlo nada más como gear ratio, ¿vale? Yo sé que la velocidad, pues supongamos que ahorita es uno, ¿no? Así que la velocidad de salida va a ser la de entrada y quedamos que cuando es velocidad se divide y cuando es torque se multiplica, ¿no? Entonces la velocidad se divide, va a ser la velocidad de entrada dividida entre el factor del gear ratio, ¿no? Ahora, ¿de dónde yo saco el gear ratio? Tenemos que hacer una calculadora al respecto, ¿no? Entonces voy a poner aquí etapas de engranes. Aquí voy a poner etapa uno, etapa 2. Vamos a mover esto. Drive, driven, ¿vale? Reducción, ¿no? Ya está. Entonces, supongamos que les voy a dar mi reducción que yo uso para mi robots. Transmisión, aquí tengo mis cálculos. Súper. Entonces, no se los voy a dar exactos. Bueno, sí, ¿por qué no? Entonces, supongamos que para mi primera etapa tengo un engrane de 16 dientes. Para mi segunda etapa tengo perdón, para el Driven tengo una 55 y luego para la segunda etapa tengo un 18 a 24. No, suficiente. Entonces, tengo que calcular la reducción que tengo por etapa, ¿no? En este caso sabemos que mi reducción va a ser el Driven entre el Drive, ¿vale? Entonces, para mi primera etapa tengo un 3.43 a 1 y para mi segunda etapa tengo Driven entre Drive, 18 entre 24, me va a dar 1.33, ¿no? Eh, Ahora, yo tengo que sacar el gear radio de todas estas dos etapas, ¿no? Porque están combinadas, entonces voy a multiplicar el primero por el segundo para que me dé el gear radio final, ¿no? Entonces, lo voy a redondear a dos decimales, bueno, a uno, ¿por qué no? Entonces me sale que el gear radio que tengo, ¿vale? Es de 4.6. Eso significa que acá yo puedo programarlo para que me dé el valor de esta celda, 4.6, ¿vale? Y ahora sí, ¿vale? Se dan cuenta, ahora sí me sale mi velocidad de salida, que me sale que es la velocidad de entrada que pasa por un factor del radio, del gear radio, que es 4.6, entonces se divide 210 entre 4.6, que es mi reducción, aquí tengo 4.6 a 1, es la forma correcta de decirlo, ¿vale? 4.6 a 1. Vamos a poner en negritas. Entonces, como tengo un 4.6 a 1, acá divido 210, que es la velocidad de entrada, entre 4.6. Me sale que tengo una velocidad de salida libre de 45.8 este, revoluciones por segundo, ¿no? O sea, es RPS, adimensional y este es revoluciones por segundo. Ahora, mi velocidad lineal del robot tiene que estar en metros por segundo. Por lo mismo, yo tengo esto preparado en metros y tengo esto en segundos, ¿no? Obviamente en términos radiales, pero lo que voy a hacer es ahora multiplico mi velocidad de salida por la distancia que recorro cada revolución, ¿no? Esto ya me va a quitar, digamos, los radianes y lo va a traducir a metros segundo y me sale que la velocidad de este robot sería de 5.2 metros cada segundo. Esto ya está bien, es lo que necesitábamos hacer para esta práctica. Necesito que tengan mucho ojo en algo. Estamos hablando de velocidad teórica, que es algo que hicimos mucho hincapié la mentoría pasada.
no significa que porque sale esta velocidad el robot siempre se mueva a 5 metros segundo. De hecho, es bastante. Tenemos que revisar la tabla de desempeño del motor y tenemos que ver hasta qué punto puede llegar. No todos los fabricantes te van a dar una tabla de desempeños, pero les puedo dar como idea la tabla de este motor, ¿vale? Mm, vale, así se ve más o menos la tabla de desempeño de un motor, ¿vale? No todos los fabricantes te la van a dar porque hay algunos fabricantes que sus motores son chinos o son privados en desempeño, etc. Pero si se dan cuenta, aquí sale la free speed, ¿no? Este dato que está aquí, que es como lo más rápido que puede girar el motor. Ojo, lo más rápido que puede girar el motor significa que no está contemplando ningún esfuerzo. De hecho, se dan cuenta el motor no entrega torque, ¿vale? Sale que el torque es casi aproximadamente cero, ¿no? Aquí sale torque. Sí, uy, déjenme mover mi cámara. Listo. Sale torque es aproximadamente cero, ¿vale? Cuando estoy en la free speed, que la free speed es 6380 más o menos, 6380. ¿Cuándo tengo torque? Cuando empiezo a tener esfuerzos, es cuando se empieza a reducir la velocidad. Cuando se reduce la velocidad es porque algo lo está frenando, y el que algo lo esté frenando significa que el motor va a decir, ok, necesito más amperaje. Necesito jalar más corriente, se dan cuenta la corriente empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Este motor específicamente dice que su corriente máxima que puede aguantar la stall current es de 257 amperes, antes de quemarse, literalmente. Y se dan cuenta, a la mayor corriente que existe, 257 amperes, existe el mayor torque posible que puede entregar específicamente este motor, 4.69 newton metro, ¿no? ¿Qué pasa en este punto? Aquí podemos ver en línea punteada roja la eficiencia. Es cero eficiente. ¿Por qué? Porque estoy demandando toda la corriente posible para no poder moverme, ¿vale? ¿Dónde está las RPM, no sé. Estoy demandando la corriente mayor para no poder moverme. La eficiencia se mide en este caso en base a la velocidad y cuánto amperaje estoy utilizando. ¿Cuándo es la eficiencia pico? Se dan cuenta, está acá arriba. Cuando estoy demandando muy poco amperaje para muchas velocidades, para mucha velocidad, ¿no? Aquí está la curva de potencia, se dan cuenta ya un punto en el que empieza a bajar, digamos, la potencia, etc. Pero ahorita quédense con lo que estamos calculando es la free speed, no la adjusted speed. ¿Cómo calcular adjusted speed? La verdad es que la podemos calcular, necesitamos muchos factores. ¿Qué cosas pueden perturbar a que un motor no se mueva de forma 100% libre? El simple hecho de que tú le estás poniendo un engrane está haciendo que sea más difícil moverlo. Que ese engrane vaya con otro engrane, ahí ya hay esfuerzos de fricciones, que es más esfuerzos. Que lo pongas contra un doyo sobre algo que pesa 3 kilos y que tiene una fuerza magnética de 200 kilogramos, por ejemplo, incluye más esfuerzos. Que esté chocando contra otro robot que tiene las mismas características, incluye más esfuerzos. Entonces no esperen que el robot siempre se mueva a 5 metros segundo, ¿no? Inclusive también hay que tomar en cuenta el factor de aceleración, que es algo de lo que estábamos hablando en la clase pasada. Pero con estos cálculos de acá ya nos podemos basar en categorías de velocidades. Existen robots que avanzan a medio metro segundo, existen robots que avanzan a 3 metros segundo, existen robots que avanzan a 5 metros segundo, y existen robots que inclusive avanzan hasta 8 metros segundo y son imposibles como de controlar, pero hay gente que se le da, ¿no? Entonces, ahora sí que va a depender mucho de la estrategia que vayan a llevar con sus robots, pero esta es la forma en la que pueden calcular sus datos para empezar a tener como una noción de, ok, mi robot es lento, necesito que sea más rápido. Ok, mi robot es rápido, necesito que sea más lento. Ok, necesito que sea balanceado, necesito que sea tipo tanque, velocista, etc. ¿No? Entonces, voy a cerrar esto, ya no lo voy a ocupar por hoy. Ustedes guárdenlo, por favor. Es importante que tengan su calculadora de este tipo de cosas. Mm, ¿vale?
Y pues bueno, espero que les haya quedado muy claro esa parte. Ahora, vamos a ir rápidamente con el tema del magnetismo. Ya es muy rápido, nada más para cerrar. Este, ahorita les mencioné el ejemplo de que una de las cosas que puede llegar a afectar al esfuerzo del motor es que haya una carga magnética que jala las llantas para que se detengan con una fuerza de 300 kilos, ¿no? Hacia abajo. En ese sentido, este, ¿por qué lo hacemos si conlleva un esfuerzo mayor para el motor? Porque el hecho de que nosotros tengamos más fuerza hacia abajo va a hacer que para el rival sea más difícil movernos, ¿no? Entonces, más bien el sentido como de necesidad es al revés. Necesitamos un motor lo suficientemente fuerte para que inclusive cuando yo tengo una fuerza de 300 kilos magnética jalándome hacia abajo, robot se pueda mover a cierta velocidad o acelera a cierta velocidad, ¿no? En ese sentido, por eso los motores que utilizamos, por ejemplo, los Maxon o los Bainbots, difieren mucho, ¿no? No es lo mismo usar un Bainbot que va muy rápido pero tiene poco torque, a usar un Maxon que es compacto, que es en teoría relativamente lento comparado con la velocidad pico del Bainbot, pero que tiene más eficiencia, que tiene más torque, que tiene una vida útil mayor, que en general pues es un motor más premium, ¿no? Entonces en ese sentido, por eso un Bainbot mientras te cuesta $20, ahorita lo estábamos viendo en la página, un Maxon te puede llegar a costar 500 euros, ¿no? Es un tema que hay que tener mucho cuidado, pero bueno. En general, vamos a hablar de imanes. Un ejemplo de los imanes, pues aquí viene, cuando tenemos un magneto o electroimán cerca de otro o un objeto ferromagnético, observamos cómo se atraen entre sí, ¿no? La verdad es que los imanes los usamos durante mucho tiempo los humanos. Aquí vienen unos como fun facts, por así decir, de los imanes. Esta es una tabla de la fuerza que había podido generar el ser humano, ¿vale? Este, con diferentes compuestos ferromagnéticos a lo largo de los años, ¿no? Aquí sale que, por ejemplo, el primer imán que usamos era el al inicio, ¿vale? Que se descubrió por eso de 1916. Y la fuerza magnética que se pudo potenciar, o sea, llegar hasta un punto alto, fue de 12 mg o que no sé qué sea, ¿no? Pero de referencia, pues tenemos el número, una energía electromagnética como de 12. También descubrimos la ferrita, que es el imán más común actualmente. La ferrita es el imán con el que van a ver los recuerditos del refri, es ese imán negro, que se lo ponen como que a los recuerditos pues, del refri, ¿no? Que ese se descubrió en 1930 y pues bueno, tenemos una fuerza, se encuentra es como la más débil, pero pues la verdad es que hace la chamba, por así decir, ¿no? Y pues es barato. ¿Cuál es el imán más fuerte? Se acaba de descubrir recientemente, entre comillas. Es el imán más raro, por así decir, o sea, es difícil encontrarlo, que es el imán de neodimio. ¿Vale? El neodimio se descubre en 1980 y por ahí viene, ¿no? 80 y ¿qué les gusta? Dos. Y pues se dan cuenta la fuerza que ha podido generar este imán comparado con el de ferrita, que es el más común pues no es como una competencia realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros en Artemis usamos imanes de neodimio porque son los más fuertes, ¿vale? Los que más carga, digamos, por eh, centímetro cúbico, por así decir, generan, ¿no? Ahora, algo también muy importante a tener en cuenta es que esta es una gráfica de la potencia del campo magnético con respecto a un objeto y la distancia a la que se encuentra del electroimán o del imán, perdón, del imán, ¿vale? En este lado podemos ver la densidad, interpretémoslo como la fuerza del campo magnético cuando tenemos una distancia de 0 centímetros, ¿no? O sea, cuando está completamente pegado, tenemos que tiene la mayor potencia posible. Ojo, cuando se despega medio centímetro, cae a más de la mitad, ¿no? Inclusive diría a un tercio de la fuerza que tiene a un centímetro. Cuando lo despego a un centímetro completo, podemos ver que literalmente acaba de perder toda su fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. La fuerza de un campo magnético es logarítmica, se va perdiendo la intensidad muy rápido. En ese sentido, en Artemis
Pues no tenemos los imanes pegados al doyo porque eso implicaría que lo raspemos y pues bueno, nos pueden dar infracciones en el duelo, pero sí los tenemos por mucho a medio milímetro del doyo los imanes, con la intención de aprovechar la mayoría, en teoría, la mayoría de la fuerza magnética que tienen, ¿vale? Muy importante que tomen eso en cuenta para sus diseños. Los imanes tienen que estar a medio milímetro máximo del doyo. Aquí podemos ver unos ejemplos de imanes. Se dan cuenta, existen diferentes formas de imanes. Los que más usamos son estos de aquí, los de dona, los cilíndricos. Bueno, en general usamos todas las formas, pero es importante que entiendan algo. Los imanes circulares son los que tienen más eficiencia o los que usualmente van a ver más compactos con respecto a la fuerza que entregan. Digamos que son eficientes en cuanto al espacio que usan y la fuerza que entregan. Pero como son circulares, a veces es más incómodo diseñar con ellos que con los cuadrados, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un imán circular que no tiene un hoyo comparado con uno que sí tiene una perforación? El imán que tiene la perforación va a tener menos carga. ¿Para qué me serviría el hoyo? No sé, para montar con tornillo, no pegar con adhesivo al chasis, mis imanes, etc. Pero estoy perdiendo fuerza. Este, ahí es un tema como de elegir qué quiero. Mi robot quiero que, este, sea fácil de reparar, sea reutilizable, o quiero que mi robot tenga muchísima fuerza, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de los polos, ¿vale? Como los polos o las fuerzas magnéticas de un imán empiezan en el polo norte y terminan en el polo sur. Al final del día es un campo magnético, son vectores, ¿no? Vemos que las flechitas tienen una dirección. Y esas flechitas es muy importante que entendamos cómo funcionan. Aquí vemos el ejemplo sencillo que siempre vemos en los imanes. Polos contrarios se atraen. Vemos que las flechas van de un lado a otro sin ningún problema. Polos contrarios, polos iguales se repelen. Podemos ver que las flechas se ven redireccionadas hacia otro lado y en la parte del medio pues simplemente no hay como una atracción entre los dos campos. Pero la forma en la que nosotros vamos a ver los imanes puestos sobre nuestro chasis va a ser de esta otra, que no siempre la vemos. ¿Qué pasa si tenemos todos los polos en el norte o en el sur, dependiendo, mirando hacia abajo? Ten en cuenta las flechas, todas las flechas van hacia arriba, todas las flechas van hacia arriba, ahí no hay ningún tipo de problema, digamos, en el sentido de que las fuerzas estén repeliendo o estén haciendo algo raro, pero ¿qué pasa si ponemos un polo en el norte y luego el siguiente en sur? Te dan cuenta las flechas de este lado van hacia arriba, las flechas de este otro lado van hacia abajo, y eso puede conllevar o que se repelen o que se cancelen las fuerzas. Entonces no tiene sentido que yo ponga 500 imanes si pongo un polo norte, un polo sur, un polo norte, un polo sur, porque al final del día estoy cancelando las fuerzas que hay entre ellos, ¿no? En ese sentido hay que tener mucho cuidado de que si voy a poner todos mis imanes del lado norte del este, imán, todos tienen que ir del lado norte. Si voy a poner uno en lado sur, tengo que poner todos los imanes en lado sur, ¿vale? Entonces, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que fue una sesión larga y pesada. Es importante para mí y para el equipo que aprendan esto bien. Pausen el video. De verdad, si necesitan ayuda, acérquense a preguntar. Y pues eso sería todo por esta vez, ¿vale? Los veremos en sus próximas mentorías. Y pues pasen un día agradable.